Con frecuencia escuchamos decir que los vegetales o animales de consumo genéticamente modificados son malos, que provocan cáncer o algún otro efecto dañino para la salud. Pero, ¿en qué se basan estos argumentos? ¿Sabe si los alimentos en su plato son transgénicos? Exactamente, ¿qué es un transgénico? Realmente un transgénico se planea para que tenga una ventaja adicional sobre los cultivos. Si no la tuviera, no hay necesidad de desarrollarlo. Estoy en contra de la siembra y consumo del maíz transgénico en México. ¿Por qué? Porque ha faltado investigación que nos diga si estos productos, si estas variedades transgénicas son o no dañinas a la salud, son o no dañinas al ambiente. ¿En qué estamos en contra? Es en contra de la manipulación transgénica, porque este es altamente contaminante, a diferencia del híbrido que no se reproduce para generarle ganancias al que cada año te hace adicto a su semilla. El transgénico es altamente contaminante y promiscuo. Tenemos 20 años de consumir maíz transgénico, ¿no? Es el riesgo, bueno, una de las principales oposiciones que hay hacia los transgénicos es el riesgo, una de ellas es el riesgo a la salud humana. Y pues creo que tenemos bastante evidencia de que hasta ahora no se ha encontrado un riesgo directo a la salud humana. El debate sucede comúnmente entre industrias de alimentos que usan maíz transgénico por motivos de productividad, las empresas de biotecnología que desarrollan semillas mejoradas, las organizaciones no gubernamentales, la comunidad científica, en donde hay posturas a favor y en contra de los transgénicos, y los reguladores gubernamentales. Recordemos que los organismos genéticamente modificados son aquellos a los que se les potencia o reduce la propiedad de un gen, mientras que a los transgénicos se les añade o cambia un gen mediante biotecnologías de vanguardia. El tratado internacional que regula la biotecnología es el Protocolo de Cartagena, firmado por México en el año 2000, ratificado en 2002 y que entró en vigor en 2003. Este acuerdo busca garantizar la manipulación, el transporte y utilización segura de los organismos vivos modificados, que resultan de la aplicación de la biotecnología moderna y que pueden tener efectos adversos en la biodiversidad y la salud humana. En México existe la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, que indica que los transgénicos serán sometidos a pruebas para evaluar riesgos. En el caso del maíz, al ser México centro de origen, se mantiene un régimen de protección especial. México consume más de 30 millones de toneladas al año, 32 dicen científicos, los estadistas. México importa más de la mitad. En el 2017 importamos 17 millones de toneladas de maíz transgénico de Estados Unidos para alimentación humana. Representa mucho más de la inversión en el campo mexicano. En 2019, el Senado mexicano aprobó la iniciativa presentada por las senadoras del Grupo Parlamentario de Morena, Ana Lilia Rivera y Jesús Rodríguez, para la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, misma que fue aprobada por la Cámara de Diputados en 2020. Es una ley que reivindica nuestra cultura, nuestra historia, nuestro pasado, nuestro presente, pero que también amalgama en una iniciativa tan generosa la restitución de derechos, la declaración de nuevos derechos y la obligación del Estado para que estos derechos se garanticen, como es el derecho a la alimentación sana y a la no contaminación de nuestra biodiversidad de maíz, que está incluso establecida en acuerdos internacionales de los que México es parte. Esta ley que se está proponiendo, no solamente la iniciativa del Día del Maíz, pero que va acompañada con una ley de protección al maíz nativo, cada vez va a ser más claro para los habitantes del planeta que si queremos salvar a la especie humana, tendremos que salvar primero que nada al maíz, porque como dice el Popol Vuh, si se muere el maíz no se acaba los mexicanos, se acaba la humanidad. Así que de ese tamaño es la importancia.
La Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo tiene los objetivos de declararlo como Patrimonio Alimentario Nacional, fomentar su desarrollo sustentable, promover su productividad, competitividad y biodiversidad, promover las actividades de los productores originarios de maíz nativo y establecer los mecanismos de protección en cuanto a su producción, comercialización, consumo y diversificación constante. En nuestro país, la llamada Revolución Verde o genética inició a finales de los años 60, después de que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación hizo un llamado mundial para erradicar el hambre. La Revolución Verde buscó impulsar el desarrollo, expansión de semillas y nuevas técnicas agrarias de alta productividad en países en vías de desarrollo. Y empezaron a vendernos sus semillas mejoradas, bajo la fantasía de que serían más productivas, que costarían menos, cuando en la realidad y después de 30 años no han sacado al mundo del hambre, tampoco a México, y una vez que contamina el maíz nativo, ya separar sus células, sus moléculas, sus genes es imposible. Desaparecerían en menos de una década todos estos 2 millones y más de variedades de maíz, las razas, y terminaríamos en el monocultivo. Para cómo está la situación del mercado mundial de semillas ahorita, pues sí, la producción y comercialización de transgénicos se concentra en manos de 2 o 3 compañías multinacionales muy poderosas, lo cual pues, es un riesgo de seguridad alimentaria potencialmente, ¿no? Los campesinos, quienes con la industria o sin ella han sido los proveedores de la mayoría del maíz que consumimos, aseguran que a la larga han sido los más afectados, pues la industrialización creó una enorme desventaja. Este panorama, claro que lo percibimos la gente del campo y empezamos a levantarnos en resistencia cuando empezamos a ver que en lugar de ganar perdíamos y que la pobreza en las comunidades y en los pueblos indígenas cada día era peor, que nuestros hijos abandonaban el campo porque ya no era factible vivir y garantizarle bienestar a tu familia de lo que producías, y entonces fuimos perdiendo estabilidad social en los pueblos campesinos y indígenas, mucha pobreza, malnutrición, porque nos empezaron a alimentar con alimentos chatarra, con maíz chatarra, con arroz chatarra, con atún chatarra, con tortilla chatarra, y empezaron a generar enfermedades que México no tenía, la obesidad, la hipertensión y por supuesto la diabetes. Quienes están a favor del cultivo transgénico aseguran que estas semillas ofrecen cultivos uniformes, que soportan las inclemencias del clima y triplican la producción. Cada año nacen cerca de 1,5 millones de mexicanos. Para 2030, se estima que México ocupe el 9º lugar con mayor población en el mundo. El que se perjudica somos nosotros los consumidores y los productores, porque ellos ganan menos dinero y nosotros nos alimentamos peor. La humanidad está destinada al fracaso si no regresa a los saberes ancestrales. Ahora lo está demostrando este nuevo momento en que los jóvenes piden, por favor, que se detenga el mundo, que se deje de pensar solo en las ganancias y que se retomen los saberes ancestrales que han mantenido el planeta viable. La convivencia familiar es muy importante, como lo es también el arraigo al territorio. La migración está rompiendo con la vida del campo y esto es otro elemento que tenemos que tomar en cuenta y que es muy importante. Hay que crear las condiciones para que las personas decidan si se quedan o no en la tierra, ¿no? Si se quedan o no en su territorio, y no que se vean forzadas a salir por los bajos precios que se les dan por sus cosechas, ¿no? Es que la vida del campo es muy difícil, no tiene nada de agradable.
muy cansado, mucho trabajo y muchas veces no es nada redituable o es muy poco redituable. Entonces, pues, ¿por qué? Porque pues el maíz en grandes cantidades, pues dependemos de la compra de la semilla de otras personas. Este panorama implica un gran reto, la alimentación. ¿Cuáles son entonces las opciones para responder a este reto? Cuando tan solo en México se estima que hay 24.6 millones de personas que padecen inseguridad alimentaria. El maíz es de los cultivos, es de los 3 reyes de la agricultura a nivel mundial. Son trigo, arroz y maíz, precisamente los elementos principales. Claro, de consumo directo está por debajo del arroz, es el número 1, y el trigo es el número 2. Son los granos que se consumen más, que aportan más calorías en la dieta global, digamos, ¿no? Para todos los seres humanos. Pero el maíz, si consideramos todos los usos indirectos que tiene, pues es el cultivo más importante. El mejoramiento de maíz se divide en 2 grandes áreas, que es la hibridación y la selección recurrente. En la hibridación se aprovechan los efectos de heterosis. En la selección se aprovechan el efecto de la adición, los efectos aditivos de los genes. Son 2 efectos totalmente diferentes, de tal manera que se han diseñado metodologías especiales para hibridación y metodologías especiales para mejorar una población bajo alguna metodología de selección recurrente. Este método, llevado a cabo por los campesinos, se conoce como servicio evolutivo o ecosistema, que permite la existencia de distintas cepas de maíz. Para los especialistas, el servicio evolutivo de la agricultura campesina debe ser considerado un bien público a nivel mundial, debido a que es un proceso de selección de semilla adaptada que no puede ser reemplazado. Nosotros creemos en la Conavio que es algo que se puede impulsar como una fuente de opciones y de soluciones, ¿no? No decimos que no a la tecnología, pero también aquí hay un repertorio, una diversidad de opciones que lleva millones de años de generarse y que no es equiparable a ninguna tecnología que nosotros podamos generar. Actualmente hay distintas técnicas para mejorar las semillas. En el caso del maíz, existen el transgénico, el híbrido, el maíz obtenido a través de la selección recurrente, el de mejoramiento participativo, el organismo genéticamente modificado o cisgénico y el producido mediante la metodología CRISPR-Cas. Cuando hablamos de organismos transgénicos, nos referimos a aquellos a los que se les modifica la información genética original, cambiando uno o más genes por otros de una especie distinta. Lo que se puede hacer es tomar un gen normalmente de otro organismo, de una bacteria por lo general, y se le introduce al maíz, y entonces el maíz tiene un gen que de otra manera no tendría. Esos son los maíces transgénicos. Ese tipo de tecnología es la que conocemos como maíz transgénico, ¿no? La siguiente técnica es la hibridación, que consiste en cruzar 2 tipos de maíz. La hibridación se subdivide en interespecíficos y los intraespecíficos. Los híbridos interespecíficos son aquellos que se obtienen del cruzamiento entre especies o géneros diferentes. Por ejemplo, el ganado mular es la cruza derivada entre el caballo y los burros. Son estériles. Los híbridos interespecíficos son estériles. El otro tipo de híbridos, los híbridos intraespecíficos, son híbridos fértiles y se obtienen mediante el cruzamiento de plantas o de poblaciones de la misma especie. Las cruzas derivadas de esos cruzamientos son fértiles. La selección recurrente se podría describir como la selección por conocimiento empírico. En cada cosecha, los productores van eligiendo las mejores mazorcas de acuerdo a su interés, ya sea que busquen granos más grandes, una mejor textura o sabor. Su costo es bajo, por lo que resulta más accesible para los campesinos. El propósito de la selección recurrente es acumular genes favorables para la expresión del carácter que nos interese. Puede ser rendimiento, puede ser cualquier otro.
ir acumulando en una población esos genes a través de varios ciclos de selección. Esto no se logra tampoco en una sola generación de selección, sino a través de varios ciclos. ¿Cuántos? Eso lo definen los mejoradores. Pueden ser 3, pueden ser 5, 10, 50. No hay garantía de que las semillas que se utilizan en campos de experimentación obtengan los mismos resultados en un campo de cultivo tradicional, donde las condiciones de riego, humedad y temperatura no están controladas. Para ello, se propone la técnica de mejoramiento participativo, una dinámica que involucra tanto a investigadores como a productores. La alternativa que les podemos hacer es hacer la selección recurrente en sus propias parcelas. Salirnos del campo experimental, ir con los productores, ir a sus parcelas y allí, junto con él, establecer los lotes de selección, los lotes de mejoramiento, donde varios o los principales criterios de selección los va a proponer los productores, porque ellos saben qué tipo de maíz están sembrando, qué tipo de maíz quieren producir. La metodología quizá más novedosa es el CRISPR-Cas, en la que, por decirlo de alguna manera, se hace una edición de genes de la propia especie. Y tampoco es calificada como transgénico. Lo que hace es que a través de un pedacito de RNA, que es otro tipo de mensajero molecular, reconoce ciertas secuencias de una célula, por ejemplo. Y otra enzima que va acoplada a ella permite hacer un corte en ese lugar. Los mecanismos normales de las células y de los organismos en general reparan esos cortes, pero al repararlos pueden introducir pequeños cambios que son los que me interesan. Entonces, prácticamente hago una edición quirúrgica de información y puedo obtener, por ejemplo, lo que ya existe ahorita, papas que cuando se cortan no se ponen cafecitas, o sea, no tienen este oscurecimiento, que tienen mejores propiedades cuando se fríen, que toleran patógenos muy importantes como el tizón, que son terribles, y todo eso se hizo por edición de genes. Esta es una demostración de que hay futuro para la humanidad, porque nuestros indígenas y nuestros campesinos resistieron todo. Entonces, también esta semilla que guarda el secreto de la naturaleza, guarda el secreto de nuestro futuro. Esta semilla no se ve afectada por el cambio climático. El trigo, el arroz pierden propiedades nutrientes. Esta no. Es una obra maestra. El maíz es quizás una de las obras de arte más importantes, si no es que la más, creada por la humanidad. Todo esto nos da la idea de qué complejo es el mundo del maíz. Es un mundo en el que está presente la cultura, es un mundo en el que está presente la economía, que está presente la historia, que están presentes las relaciones sociales, porque en todas las festividades que se hacen en torno a la milpa, a las ceremonias del ciclo agrícola, conllevan una actividad de las comunidades perfectamente organizada. En promedio, cada mexicano consume diariamente medio kilogramo de tortillas. Del total de tortillas que se consumen en México, 90.4% contienen secuencias de maíz transgénico, lo mismo que 82% de las tostadas, harinas, cereales y botanas de este grano. No estamos comiendo la mejor tortilla. Si un gobierno quiere realmente alimentar bien a su gente, tiene que pensar cuál es el alimento básico en México. Esa es la tortilla. ¿Cuál es una verdadera tortilla? Es una tortilla hecha con maíz de la mejor calidad, inocuo, esto es sin ninguna sustancia dañina para la salud, cal y agua. Esa es una buena tortilla. La tortilla tradicional lleva un proceso que data de hace más de 5,000 años. La nixtamalización, donde se emplea agua y cal para hacer digerible el maíz. El proceso del nixtamal empieza desde el campo, donde tenemos
un año de espera para que obtengamos el maíz. De ahí lo traemos al centro de producción, ya desgranado. El primer paso es calentar agua, después pesamos la cal dependiendo la cantidad y tipo de maíz. Metemos la cal ya pesada, que es una cal de piedra. No es la típica que conocemos de la tlapadería de polvo. Entonces la piedra completa la metemos en el agua y posteriormente, ya que se forma una nata, metemos el maíz. Dependiendo del maíz va a ser cuánto tiempo se va a cocinar. Ya que está en el punto que nos gusta de cocción, lo dejamos reposar al menos 12 horas para poder consumirlo. Bueno, para poder molerlo. Entonces lo dejamos reposar y al otro día lo molemos con los molinos. Son tantos los usos y derivados de la planta de maíz, tales como la orfebrería, decoración, canastas e insumos medicinales. Hay que valorar el trabajo que hay detrás de un taco, ¿no? De un tamal, de un puesto en la esquina donde te venden productos de maíz. No regatear a la señora que te vende las tortillas afuera del mercado, ¿no? Porque no sabe realmente el trabajo que hay para llegar a esa tortilla. Hay muchas horas de estar en el fuego, muchas horas de recorrer el camino para llegar a que tú te comas un taco. El maíz es base de nuestra vida, que desde que nacemos estamos ligados a esta planta. En ecología decimos especie paraguas, ¿no? Porque con esa pues, conservas a muchos, pero no se domesticó solo. El maíz se domesticó en conjunto con otras especies como la calabaza, el frijol, el chile, y que juntos forman un agroecosistema donde también interactúan desde bacterias hasta insectos. Entender a la agricultura como esto, como un sistema ecológico complejo y que se mantiene evolucionando, yo considero que es la clave para poder avanzar hacia el futuro. Es terrible. La pérdida de la soberanía alimentaria es muy grave. El tema de defensa del maíz no es cosa menor, independientemente de la cosmovisión y de la cultura que amamos, de lo que venimos y lo que somos. En términos económicos, la defensa del maíz es un asunto de seguridad nacional. Y también, en materia de cultura y de identidad, pues es lo que ha sostenido este país. Nos han enseñado, los indígenas han resistido 500 años la colonia. Y el maíz lo ha resistido con ellos. Vamos a resistir con estas semillas el cambio climático. En este punto, crecen las voces que invitan a revalorar el trabajo de los campesinos, herederos y custodios de la mayor diversidad genética de maíz en el mundo. Y recordemos, el maíz nos necesita, pero no tanto como nosotros lo necesitamos a él.